todos los que somos principalmente creyentes, católicos, cristianos, qué sé yo, cada uno en su religión, pero al fin creyente, de demostrar la existencia de Dios, se nos ha visto siempre dificultado, trabada, porque la otra corriente, pues, justifica diciendo que, bueno, mientras no lo probamos científicamente, sigamos siendo creyentes nada más y, bueno, es nuestra fe. Yo considero que con el estudio que usted y su equipo han hecho y que lo han proyectado, nos da una esperanza a todos los creyentes, de que científicamente sí podemos probar nuestra fe, porque eso entiendo, que todos esos testimonios que usted ha recolectado, los ha estudiado, con esas herramientas y con ese método que usted y su equipo han innovado, por no decirlo creado porque es nuevo, han podido probar la autenticidad. Particularmente me lleno de regocijo y de algarabía, porque tengo la esperanza de que en algún momento la misma ciencia probará nuestra fe, mi fe, como la fe del ingeniero, como la fe del ingeniero que nos ha recalcado muchas veces. Rescato también de vuestro libro, doctor, de que mencionaba también nuestra presentadora, de que nos está presentando al país entero, porque ha bien podido usted estudiar muchos de los 70 casos que tiene, seguramente bien documentados, pero he elegido estudiar el nuestro, en nuestro país, en nuestro Huaraz. Por eso también le agradezco, porque sé que estoy convencido de que ese libro, así como decía su gran amigo Novsky, ¿estoy bien? De acá a un tiempo será una verdad absoluta, como él decía. Y muchos no entenderán cómo en el 2015 o en el 2016 ya alguien, como usted, pudo haber escrito eso. Seguramente eso dirán, eso comentarán, pasado o transcurrido un tiempo. Confío en eso, estoy muy seguro que va a ser así. Y nuevamente le felicito por atreverse a demostrar con su ciencia algunas cosas que creemos dogmáticas o que tenemos como dogma de fe. Muy amable. Seres desde otros lugares distantes, otros sistemas, otras estrellas, otras galaxias, otras dimensiones, se aproximarían a la estrella del Sol. En época contemporánea asistirían este tipo de fenómenos. Una especie que domina predominantemente el planeta Tierra, organizado de una manera peculiar, donde la ley dominante es la ley del más fuerte, convulsionado en ellos, donde hubo grandes héroes y hay nuevos héroes, donde entre ellos, como especie, llegan a momentos dramáticos como el sufrimiento del pueblo, la ley del más fuerte. Y por encima de toda esta especie, atingiendo el planeta y atingiendo otras especies de menor impacto. Es en esta situación, en estas condiciones, que estos vigilantes deben haber llegado. Por coincidencia, llegan no ápice da humanidade que llegó a una tecnología suficiente para autodestrucción. Mas esta tecnología también podría llevar a otros planetas. En este momento, damas y caballeros, que nos encontramos. Estoy aquí representando la ciencia. Pensé mucho en qué palabras tomar en este momento tan simbólico. Este es un momento histórico. Es histórico en mi vida profesional y acredito que es histórico para la humanidad. En estos días pensé mucho en eso.
Y hace unos días me doy el tiempo de acompañar a mi señora madre a una consulta con un médico especialista. Ahí vi cuán importante para una señora de edad muy avanzada, en un sistema público, tener la presencia de alguien que lo acompañe. Cuando pasaron los minutos y vi lo que significa la frecuencia, mi corazón lloró profundamente, porque siempre quise ser un buen hijo y me di cuenta que hasta esta edad había fallado bastante. Sentí el peso de mi ausencia. Había estado una vez, mas ¿cuántas veces no había estado? Veía otras condiciones, otras personas, otras señoras con sus hijos, y cuando veía a ellos, para mí eran grandes hijos. Yo estaba casi de casualidad. Y es por eso que quiero expresar este sentimiento y quiero hacer la dedicatoria de esta obra. Tal vez fue por este sentimiento profetizado que esta conferencia y esta obra tiene su dedicatoria, que dice así: a todas las madres del mundo que llevan dentro de sí la mayor fuerza del universo, su sacrificio y sublime amor. A mi linda madrecita, doña María Teresa Navarro Damiano, quien me cargó de niñito, me cuidó cuando enfermito y me levantó para ser un buen estudiante. Tú naciste para estudiar, siempre me decía. Para ella, heredera de la gran cultura de un gran pueblo, que me enseñó y mostró el camino a seguir, fuente de inspiración para convertir sueños en realidades. Para ella, que siempre estará conmigo, sea cual sea la distancia o el tiempo, ahora y por toda la eternidad. El concepto de ser extraterrestre en la sociedad actualmente es dominado por Hollywood. 99% de las personas tienen un concepto de los extraterrestres, del extraterrestre malo o del extraterrestre bueno. El concepto de extraterrestre ha sido relacionado más a una cuestión de la fantasía, del mito, de la leyenda, de la broma, hasta que algunos pensadores, algunos científicos, y aquí quiero hacer un punto, porque me considero un científico. Un científico es simplemente un buscador de la verdad, como lo es un religioso que toca las puertas los domingos, tentando enseñar su fe, como lo es el matemático que a través de sus ecuaciones demuestra una verdad, como lo es un activista que tiene su causa para defender. El científico también es un buscador de la verdad. Y así, hombres como el profesor Einstein, que muchos ufólogos lo conocen muy bien aquí, contribuyó al entendimiento del fenómeno OVNI, al fenómeno UFO. Estableció la categoría de los primer, segundo y tercer grado. Primer grado, cuando una persona o varias personas veían una luz de día o de noche, que no tenía movimientos de ser una nave terrestre. Segundo grado, cuando la nave aterrecía y dejaba huellas en el suelo, los animales que se espantaban, los carros que paraban. Y el tercer grado, del filme que mayoría debe haber asistido, donde los testigos observan los seres extraterrestres. Sin embargo, Jaime
no consiguió resolver todo, porque había otros casos, como los Barney y Betty Hill, como Antonio Silva en Brasil, y Charles Gibbon, que fueron personas que relataban que eran llevados a la fuerza dentro del objeto volador y dentro eran sometidos a experimentos. Esto llevó a otros científicos también más modernos como John Mack, colega mío, y llegó al Instituto de Massachusetts a organizar un evento científico del fenómeno de abducción del cuarto grado, contacto de cuarto grado. Así, el concepto de fenómeno de cuarto grado fue definitivamente consagrado. Sin embargo, todavía permanecían otras personas que era más dramático la historia. Ellos no solamente decían que habían visto ovnis, ellos decían que habían visto que habían bajado de la nave y habían hablado con ellos, como Yora Daskin. Y estos casos como Yoradasky, los grandes ufólogos como Jaime y Vallée, como muchos ufólogos aquí están presentes, ellos, a pesar de tener el coraje de enfrentar la investigación del fenómeno en su época, que ya tenía un fuerte preconcepto, sin embargo ellos no se atrevieron a investigar en seriedad estos contactos de quinto tipo contactados. Hasta el punto que en su libro famoso Experiencia UFO, Hynek considera que estos contactados que dicen que hablan con otros seres podían estar mal de la cabeza. Y es el momento, en 1978, el momento máximo de la ufología, cuando se iba a quebrar el paradigma dominante de la ciencia, que hay una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU donde el profesor Jaime, el profesor Vallée, el astronauta Cooper y otras personalidades intentan que la ONU cree un organismo independiente para esclarecer todo eso, que fue el momento máximo a partir del cual el fenómeno comenzó a perder importancia. Es en ese momento, en 1983, que sale una noticia en los periódicos de Lima. Una noticia donde un chofer de Huaraz habría sido operado por seres extraterrestres. Por favor. Sí, sí. 1983, estudiantes de medicina tuvieron que pasar una vida entera, una generación. Universidad Federico Villarreal, mi graduación en medicina. Universidad San Marcos, Facultad de Medicina, mi posgraduación. Ya estando en Brasil, la Universidad de Sao Paulo. Mi alma mater, el Instituto do Corazón, mundialmente conocido. Y hasta el Memorial de América Latina. Centros de excelencia donde dos naciones en un mundo injusto, yo tuve la suerte de aprovechar en esa injusticia y recibir los beneficios de esta sociedad. Con ese compromiso de dos naciones, de dos pueblos, que me otorgaron el nivel de conocimiento pues más alto que podía llegar, es que asumí el compromiso de esclarecer esta verdad. Proyecto Odisea en los Andes. El científico, como
Ustedes sabrán, él tiene su forma de abordar la verdad. Ustedes van a una biblioteca y encontrarán 5, 10, 20 libros de metodología de la investigación científica. ¿Cómo se hace la ciencia? Cada autor tiene su explicación. Sin embargo, es en esencia lo mismo. La ciencia ahora en el siglo XXI es diferente a la ciencia en Galileo. Galileo, Darwin, Newton, para hacer ciencia, tenía que juntar a los más vivos, a los más expertos, juntarlos todos, subir a un estrado, exponer su teoría. Tiempo después se escribía y se distribuía en los círculos de las ideas más importantes. La ciencia actual en el siglo XXI tiene su forma. Son trabajos, investigaciones con un objetivo y una hipótesis bien establecida, utilizando el método científico, aplicándolo y sus resultados no discutidos, y después toda esta investigación relatada en forma técnica para ser enviada a las revistas científicas, que como Audelio comentó en la primera entrevista histórica, describió muy bien un proceso de sumisión de una revista científica, de un paper a una revista, donde, como él dice, cientos de trabajos van a la revista, pero solo uno, que los reviewers, los jueces, después de analizar la originalidad, la profundidad, el método, pues será aprobada y después publicada y se convertirá en ciencia. En el proyecto Odisea de los Andes, en esencia, para sintetizar, se pensó que podría ser verdad este caso de este señor, Donato Cervantes, del cual lo conocí, y llegamos a ser amigos. Durante 5 años fue investigado, durante varios años fue investigado ese caso. Pero la hipótesis de que el caso de Donato podía haber sido verdad, ¿no?, científicamente, ¿sobre qué se levanta esa hipótesis? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la realidad? La realidad actual es el paradigma que domina, el mainstream de la ciencia. El mainstream es el estado de arte, el status quo. El mainstream de la ciencia es que los extraterrestres no están viniendo. Los astrofísicos, los astrónomos dicen que no están viniendo y no han venido anteriormente. A tal punto que ellos invierten millones de dólares en crear radares, proyectos SETI, Estados Unidos y China. Recientemente China ha creado un telescopio mayor que los Estados Unidos. ¿Para qué? Para ver si detectan por primera vez, para hacer el contacto inicial por ondas electromagnéticas de un planeta. Esto es el mainstream de la ciencia. El mainstream de la ciencia ni siquiera da un tiempo para investigar los ovnis, o mucho menos pues a la gente que dice que habla con extraterrestres, ¿no? Para ellos ni siquiera son locos, son nada. Esto es el paradigma del dominante. Pero ¿qué ocurre con este paradigma? ¿Por qué piensan así? Existen una serie de razones. Solo voy a citar así brevemente 3 elementos que sostienen el paradigma. El primero es el paradoxo de Fermi. Segundo es informes oficiales de universidades como Informe Condon. Y en tercer lugar, opiniones de especialistas, astrónomos. Este es el proyecto SETI que le comenté. Fermi, uno de los contribuidores de la bomba atómica, cuando le preguntaron en la década de 50 ¿qué opinan los extraterrestres?, él dijo así: si los extraterrestres lo están viendo tanta gente por aquí, por allá, y si deben estar, ¿por qué no existe evidencia clara que ellos están aquí? En otras palabras, ¿por qué no se paran pues en la plaza de armas, bajan, ¿no?, se abrazan con la gente, se toman fotos? Este argumento ha sido sostenido hasta ahora. El Informe Condon, ¿no?, que es un libro de más de 1500 páginas, donde los resultados del informe son totalmente discordantes con la conclusión. Los resultados del Informe Condon hay muchos casos no explicados.
pero la conclusión dice que está todo explicado, que no vale la pena investigar. Otros científicos de prestigio atacaron, demolieron el informe Condon. Y otros científicos que decían, en la década del 70, no pueden venir de los extraterrestres de otro planeta porque están muy lejos, 4 años luz. Si no hay aparato que conocemos tan rápido. Se puede morir en el viaje y otras cosas. Frente a este paradigma dominante, existe una respuesta fuerte. Voy a señalar algunos puntos importantes sobre cuáles se sostiene esta investigación. Para refutar la teoría, el paradoxo de Fermi, surgieron grandes investigadores, ¿no?, tentando explicar, con otras teorías esta cuestión paradoxal. La principal, una de las mejores, fue la hipótesis del zoológico, donde se acredita que los seres extraterrestres estuvieron desde los albores de la humanidad, desde los tiempos en que se formaron los seres humanos, vigilándonos alrededor del planeta Tierra para ver qué íbamos a hacer. Ellos actuaban sin obedecer nuestros conceptos de orden, de principios. Es como los animales que solitos en el zoológico viven, ¿no?, pero nosotros no vamos a hacer lo que ellos piensan, ¿no?, que debe ser, que cuál es lo correcto. Otra teoría, respondiendo al paradojo, es la teoría de la hipótesis de laboratorio, como Salvador Freixedo, gran ufólogo español, que dice que simplemente somos cobayas. Y otra hipótesis acuñada por mi persona el año pasado justamente en un circo militar de Brasil, donde lancé la hipótesis del escenario médico, el escenario médico, donde, como ustedes recuerdan, el libro La Odisea y la Ilíada, cuando los luchadores que peleaban entre ellos, Héctor, Eneas, Aquiles, cuando ellos guerreaban, uno parecía que iba a ganar y de pronto un movimiento del cuerpo era hecho por un dios que estaba a favor de uno y otro dios que estaba a favor del otro. Al final parecía que los guerreros, ¿no?, eran pues condicionados o eran movidos, ¿no?, por esos dioses. Y así podríamos hablar bastante sobre muchos series de elementos que sostendrían que el paradigma dominante es falso, como las evidencias en el pasado de civilizaciones súper adelantadas, piedras de Ica, ¿no? Existen conceptos matemáticos como Frank Drake que calcula matemáticamente que de todas las estrellas de la Vía Láctea, de los 100.000 millones, por lo menos 10.000 estrellas tienen vida inteligente, planetas con vida suficiente para llegar con naves aquí. Que si el contacto ya no ocurrió, es inevitable, es inminente. Los agujeros de gusano, las membranas M, los multiversos, las opiniones de astronautas que serían el mayor nivel técnico, ¿no?, de poder afirmar que algo no humano está en el espacio, que no fueron algunos, fueron varios, incluyendo Buzz Aldrin en el Apolo 11. Está muy sensible aquí. Y con estos antecedentes de contexto de la pesquisa es que se llevó a cabo esta investigación. Para el científico, en el fenómeno ufológico, si Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, dijo o diría, yo vi un ovni y pienso que es extraterrestre, estoy convencido, y lo dijo, eso no va a hacer que la ciencia acepte que lo extraterrestres, no va a derrubar el paradigma. Si Gordon Cooper y Edwin Aldrin y sus amigos dentro de los Apolos dijeron, no, yo he visto un ovni que es extraterrestre,
porque él lo diga, la ciencia no lo va a aceptar. Porque el doctor Julio Acosta Navarro dice que ha visto ovnis, que una hoja se ha desaparecido, los extraterrestres ven lo que he escrito, la ciencia no lo va a aceptar. Entonces, el científico sabe, la ciencia solo va a aceptar si utiliza el método científico y respeta las reglas del juego de la ciencia. Cuando él lo haga eso, ahí él va a conseguir. El proyecto Odiseo de Andes es como su nombre lo dice, fue una odisea para el señor Donato, para su familia, para sus amigos y para los investigadores. Lo conocí en 2008, me llamó de amigo y durante muchos años fue llegado a lo más profundo, testigos que fueron testigos de primera mano, que vieron cómo este brazo podrido con gangrena, ¿no?, documentado en documentos legales, en documentos clínicos, él llegaría a ser curado por seres extraterrestres según su versión. Conocedor de todos los relatos y documentos, no había duda que en 1983 ellos entraron en contacto con él. Si tal vez había otros casos antes de 1983, es probable. Sin embargo, en 1983 con él, la humanidad entró en contacto. Porque si alguien en esa época viajaba para allá y lo conocía él, si le daba la mano probablemente tomaba un choque eléctrico. Si llegaba en los días que tenía la piedra, le iba a ver la piedra. O sea, era una ciudad tipo de la fantasía, donde el extraordinario estaba ocurriendo. Y en esa situación, sabiendo todo eso, quise como científico demostrarlo científicamente. Diseñé un proyecto hasta con participación de otros países. Los médicos, ¿no?, fueron investigados, fueron entrevistados, ¿no? Fue recopilada información directa de primera mano, los médicos que habían atendido. Había un sinnúmero de evidencias de testigos, de periodistas, su mano en perfectas condiciones, con un equipo colaborador junto conmigo, una grande equipo de leales, hasta el momento más cumbre donde el investigador, el científico, que uno de las primeras cosas que aprende el científico es hacer una línea. Lo que yo estudio para aquí, lo que yo creo para aquí. Yo no puedo demostrar mi investigación con mis creencias, ni con mis experiencias, ni con mis deseos. Yo de aquí para aquí tengo que demostrarlo científicamente. Pero llega un momento inevitable, inesperado, donde el investigador inevitablemente queda inmerso en el fenómeno. La historia dramática del proyecto Odiseo es contada en el libro Odisea en los Andes. Y el libro Odisea en los Andes tenía un final doloroso. Pero sin embargo, años después recientemente vería que él tal vez tenía que ser así. Porque ahora comentaré, ¿no?, como comentaba para Eudelio recientemente, no quería que un grande proyecto salga a la luz, ¿no? Siempre he querido que los grandes proyectos intelectuales salgan uno por uno. Es como si fuese un niñito nace, tienes que, pues, gozarlo, avisar. Sin embargo, yo no quise, pero así es. Dos monstruos intelectuales están naciendo hoy día. No estoy hablando de Frankenstein y la momia, no estoy hablando de dos grandes proyectos.
el proyecto Odisea de los Andes y su contraparte The Final Contact Project. The Final Contact Project es esencialmente una pesquisa que se utilizó del proyecto Odisea de los Andes en el sentido de que, en esencia, la mayor parte de las variables y métodos irían dependiendo de los investigadores que de ellos o de los otros. Fue montado un equipo con toda la potencia que podía aplicar en la comunidad brasilera. Llegué a montar un equipo que sigue creciendo en Sao Paulo. Este equipo fue motivado para hacer este proyecto final sobre la misma hipótesis, que esto podría ser posible. Y para eso aquí viene la grande contribución, como lo decían uno de los oradores anteriormente, percibió la grande contribución, la creación, la innovación de un método, así como existe para medir el calor hay termómetro, para medir la altura el centímetro, para medir la verdad, la autenticidad, la realidad, fue creado un método y fue aplicado a todos esos 70 casos. Ese método en esencia, o parte del núcleo central, es compuesto por aplicación de 12 criterios, siendo 6 criterios subjetivos y 6 criterios objetivos. Son parámetros, variables, parámetros que definirían, ¿no?, la probabilidad de verdad. Porque verdad en ciencia es probabilística. Si aparece un nuevo remedio que dice que este remedio controla la presión mejor que el otro, que el anterior, es porque hicieron un experimento donde 100 personas de cada grupo se les dio el mismo antibiótico y uno curó unos más que los otros. Cuando esa diferencia es sometida a un análisis estadístico, se demuestra que una alta probabilidad, eso no fue suerte. De hecho, uno es superior al otro. Pero la verdad en ciencia es probabilística. Entonces, con esta creación de los 12 criterios aplicados, ¿de dónde? Y la grande cuestión, ¿de dónde proceden estos criterios? Los criterios y el método proceden de 2 vertientes grandes. Primero, la vertiente de los conocimientos tradicionales filosóficos de definir qué podemos considerar que es verdadero, auténtico, real. Unos filósofos decían, la verdad es Dios. Otros decían, la verdad es la matemática. Otros decían, la verdad es lo que se puede mostrar. Otros, la verdad es lo que se puede tocar. La verdad es el amor. O sea, cada filósofo contribuyó con su granito de arena. Y la otra grande vertiente para establecer el método, ¿no? La otra grande fue la experiencia que he tenido durante más de 30 años de lidiar con los contactados, con los supuestos contactados. Más de 30 años, más de 100 casos investigados. Y fue creada una fórmula. Entonces, con todos esos parámetros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decir, ¿no? Y fue creada una fórmula exigente. Para nosotros decir que es un caso de alta probabilidad de ser auténtico, técnicamente verdadero, fue creado un criterio riguroso. ¿Por qué? Porque sabíamos que mainstream que domina es que lo niegan. Entonces, para poder conversar con solidez, se estableció un punto de corte para considerar auténtico, rígido, exigente. El caso, para considerarlo como auténtico, tenía que convencer en los 6 criterios subjetivos al investigador, no solamente un investigador. Para intentar corregir el defecto de un observador, fueron colocados 2 observadores que independientemente tenían que llegar a una conclusión. Y la ecuación fue que para ser considerado auténtico tenía que convencer en todo, tenía que tener lógica, pragmatismo, intuición, nueva contribución, y sobre todo eso tenía que tener por lo menos un criterio objetivo que era la prueba final.
así. Figuras como Daniel Frey, Arthur Belé de Brasil, Luis Soto, del Alfa y Omega, Ercilio Mais, Brasil, Eugenio Siracusa, en Italia, Alberto Rossi, en Brasil, Humo, en España, Gino Castredon, en Brasil, Domingo Jessi, en Brasil, Pierre Monet, de Francia, Oscar Magox, en Canadá, Triguerini, en Brasil, Billy Meyer, en Suiza, Gonzaga Scortesci, en Brasil, Vico Novi, en Perú, Van Elan, en Brasil, los hermanos Pascual, de Perú. Así, estos y otros más, muchos otros más, entraron en esta investigación. Y los resultados, que por primera vez ustedes lo van a ver, ¿no? Tienen que hacerse una reflexión antes de esto, antes de conocer los resultados. Debe ser reflexionado en este momento que el fenómeno de quinto grado o contactado puede tener una semejanza en el pasado. El relato de Moisés, cuando sube a la montaña y se encuentra, bien podría encajarse en un contacto de quinto grado. Los de daimon o demonios de Sócrates podríase considerar. Mahomet y los ángeles que le dieron el conocimiento. Swedenborg, filósofo europeo que escribía sobre otros planetas. Joseph Smith, que recibió la visita de un ser lleno de luz. Estos son los resultados del proyecto Contacto Final, The Final Contact Project. Como ustedes pueden ver aquí, 72 casos fueron investigados. De 100 casos, 72 entraron. Los números son bonitos, los gráficos son excelentes. Es así la ciencia. Sin embargo, estos datos que son reales son datos por el momento estadísticos. ¿De dónde venían estos 72 casos? La mayoría de América del Sur, menos de América del Norte, pero había de todos los continentes, lo cual ya indicaba que estos supuestos casos de quinto grado, y vamos a enfatizar, los 72 fueron supuestos casos de quinto grado, supuestos contactados, donde ellos están sobre esa sospecha hasta aplicar el método. El método fue creado, podía determinar si alguno podía ser auténtico, o varios, o todos, o ninguno. Eso es el interés de la ciencia. El científico, él no sabe qué va a ocurrir, hasta él puede hipotetizar lo que puede ocurrir, pero él no lo sabe. Y él, cuando termine su resultado, él va a tener que interpretar, digerir, entender qué pasó. Aquí, por ejemplo, América del Sur, ¿será de que en América del Sur hay más contactados? Probablemente no. Lo que pasa es de que el grupo radica en América del Sur, por eso que tuvo más información de los casos de América del Sur. De los supuestos contactados, vean que más son del sexo masculino y menos del sexo femenino. Las fuentes de información, fuente primaria quiere decir que se llegó hasta la persona o se llegó a un familiar muy próximo si la persona había fallecido, y en la mitad de los casos fue a través de libros, internet, unas fuentes secundarias de información para poder llegar a una conclusión. La situación, ¿no?, de ellos, de estos contactados, en mitad de los casos estaban todavía vivos, y en otros casos habían fallecido, y en otros casos no se encontraron. En 78% de los casos, obligatoriamente tenía que haber dos, pero en algunas situaciones, los casos más difíciles, eran 3 o más investigadores para llegar a una conclusión.
Y ya entrando pues a los resultados más centrales, ¿no? Una reflexión que tres momentos cruciales en la ciencia, como el derrumbamiento de la teoría heliocéntrica, la teoría copernicana, ¿no? Que iba a ser el cimiento para otros seguir y finalmente establecer la verdad en ese quesito. Charles Darwin, que después de su teoría de la selección natural, ¿no? Fueron conceptos esencialmente teóricos que venían a ser confirmados a través de otras áreas más duras posteriormente. Y Albert Einstein con su teoría de la relatividad, comprobada años después. Frente a esas tres situaciones, sin querer comparar, simplemente para reflexionar, es que les presento el resultado más importante del Final Quantum Project, donde, para hacer entender, es el Final Quantum Project tiene tres categorías de resultado. Evidencia inconclusiva cuando el contactado convencía a la persona, o sea, tenía los 6 criterios objetivos. El investigador creía en la verdad, solo que no tenía ningún criterio objetivo, no lo podía probar. Se quedaba como inconclusivo. La segunda categoría es cuando el caso investigado no conseguía tener los 6 criterios subjetivos. Alguna cosa estaba mal en la lógica de lo que decía, no había pragmatismo, no había ningún dato de interesante, había contradicciones. Entonces, la segunda categoría mayoritaria era de los casos de baja probabilidad, que en otras palabras, no auténticos. Y uno se pregunta, entonces, si esos no son auténticos, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente sale en la televisión, en internet, en los periódicos, hablando en las conferencias? ¿Qué está pasando con esta gente? Habría que buscar las explicaciones, pues, en varios elementos como activación del lóbulo temporal, fantasía, psicosis, neurosis, busca de fama. O sea, sería una serie de explicaciones. Pero esto es importante en países como el Brasil, porque en el Brasil existe una fuerte presencia del espiritismo y el público es muy fácilmente conducido a creer las historias de en estos lugares, ¿no? De contactos con una serie de personajes. Y aquí tenemos, ¿no? en color verde, que en 33% de los casos de los 72 se llegó a la conclusión que había evidencia para considerar que eran casos de alta probabilidad, utilizando un método científico. Esto es simplemente revolucionario. Se consagró así, ¿no? Personajes como George Adamski, como los hermanos Sixto y Carlos Paz-Güell, el matrimonio Herminio y Bianca Reyes, Eugenio Siracusa y su pupilo Giorgio Bongiovanni, que tuvimos la oportunidad de conocerlo anteriormente. Pero el proyecto Contacto Final fue todavía más allá todavía. Aparte de llegar a la conclusión, probar su hipótesis, él desmenuzó la información que en los casos auténticos había. Y se vio que, por ejemplo, se comprobó, ¿no? En este caso ya no es la muestra total, esta es la muestra ya de los auténticos. 25 del sexo masculino auténtico y 2 femenino. Los resultados, como saben ustedes, responden a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta en los casos reales es más hombre o mujer. Hombres. Respondida la pregunta. Pero eso te lleva a otra pregunta. ¿Por qué? ¿Será que los hombres salen más a la calle y los hombres están en la calle? Puede ser. ¿Será que el hombre tiene un componente genético X, Y, que es lo que determina? Puede ser.
Será como un ufólogo en el Brasil, bromeando, me dice, no, es que los extraterrestres son mujeres. Todo puede suceder. Otra información de los casos auténticos. Pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿a qué edad más probablemente ellos aparecen? ¿Cuando son niños? ¿Cuando son de mayor edad? Aquí está la respuesta. En ese grupo se ve que prácticamente los tres grupos, ¿no? Desde hasta los 19 años, mediana edad y mayores, existe el primer contacto, puede ocurrir a cualquier edad. Y el proyecto Contacto Final, que al final, ¿no? él resulta, ¿no? de un aprendizaje de otros proyectos y tentativas. Él puede responder a las características físicas del contacto, de dónde vienen los extraterrestres, qué informaciones de orden social o científico están presentes. Él puede responder. Es aquí a contribución para la humanidad de este trabajo. Muchas gracias. ¿Qué conclusiones le deja esta conferencia de Proyecto Odisea en los Andes? Bueno, me encuentro interesante, en realidad hay tanto que aprender, hay tanto que entender, hay tanto que descubrir, por lo mismo no debemos cerrar nuestra mente, siempre debemos ser de una mentalidad abierta, receptivos, analíticos, y sobre todo pues saber ver la diferencia, ¿no? en la calidad y cualidad de conocimientos. Cada criatura vive su experiencia, cada uno precisamente aprende de acuerdo al grado de evolución, de acuerdo al grado de la inteligencia que desarrolla y lógicamente lo que sabe no es la